domingo probablemente, primero Dios, vamos a poder empezar a hacer ese inventario y saber un estimado de cuánto vamos a tener que invertir para recuperar toda la infraestructura dañada, de que nuestro país pueda regresar a como estaba antes y mejor de como estaba antes, porque evidentemente si esas calles se cayeron como harina, porque les cayó una lluvia, es porque probablemente los que hicieron las calles se robaron el dinero de la calle, porque no es posible que una calle aparentemente moderna de 4 carriles y de repente venga una lluvia, aunque haya sido una lluvia fuerte, no fue un terremoto grado 9 como para que se desmoronara como que fuera harina. Entonces lo más probable es que si necesitaban 2.000 varillas de hierro, compraron 300 y se robaron las otras 1.700. Entonces tenemos que hacer un inventario de cuánto fue lo dañado, pero cuánto va a costar hacerlo bien y no hacerlo de nuevo para que se vuelva a caer como harina, como se cayó en esta ocasión. Sí, presidente. Nosotros, de hecho, desde el Ministerio de Obras Públicas estamos coordinando la Comisión Técnica de Infraestructura y Servicios Básicos. Ahí integramos diferentes carteras de Estado. Ahí está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Defensa, entre otras carteras, ANDA también, para poder identificar las diferentes infraestructuras que tenemos dañadas. Ahorita, por ejemplo, hemos desplegado a todas nuestras cuadrillas, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de Fovial, el Ministerio de la Defensa también nos ha apoyado para poder realizar diferentes intervenciones en carretera. Hemos atendido 716 derrumbes, se han dado cerca de 45 derrumbes en la carretera de Los Chorros, hemos tenido 23 derrumbes en la carretera al Puerto de la Libertad, que de hecho es una carretera nueva y no se deberían de estar dando derrumbes. Lo que sucedió fue que cuando la construyeron no realizaron las obras de protección para poder evitar. ¿Se derrumbó la carretera nueva? La carretera nueva, la carretera del Puerto de la Libertad, 23 derrumbes tenemos, presidente, solo en esa carretera. Entonces, esa carretera la hicieron al final del gobierno. Así es. Y esto es justamente porque no se contemplaron las obras de protección en los taludes, así como cuando, por ejemplo, le cambiaron el pavimento a la carretera de Los Chorros de asfalto a concreto hidráulico, tampoco realizaron obras de protección. Y hoy está que tenemos 45 derrumbes en la carretera de Los Chorros. Entonces, y eso es algo que nosotros ya hemos venido trabajando desde el inicio del gobierno. ¿Y qué hizo el ministro de Obras Públicas durante 10 años? El ministro, no era el ministro de la transparencia, el mejor ministro de toda la historia del país. 45 derrumbes en una calle. Creo que lo de la transparencia quedó más que todo en monumentos, presidente. Prácticamente ahí tenemos el bypass de la Libertad, por ejemplo. Monumento horrible, por cierto. Sí, así es. Entonces, hemos identificado este tipo de eventos que han sucedido en diferentes carreteras. Le voy a pedir, ministro, que desmantele ese monumento, por favor. Es un insulto al pueblo salvadoreño. Así haremos, presidente. Hemos identificado cerca de 7 derrumbes en la longitudinal del norte, justamente por Ocicala. También tenemos en Polorós diferentes caídas de roca. En Comalapa hemos registrado cerca de 13 derrumbes. También en la carretera litoral, justamente en el sector de los túneles, hemos tenido alrededor de 17 derrumbes en ese sector. Y todos estos nosotros lo hemos ido atendiendo. Hemos desalojado aproximadamente 18.222 metros cúbicos de tierra y hemos seguido trabajando. De hecho, en este momento nuestras cuadrillas siguen trabajando, removiendo escombros, caídas de rocas, entre otro tipo de eventos que han ocurrido. Adicional también, presidente, hemos identificado 21 cárcavas que se han formado en diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos la cárcava de la carretera que está en Quesaltepeque y que conduce hacia San Juan Opico. En el kilómetro 26 se colapsaron unas tuberías de agua lluvia porque cuando se construyó la carretera no tenía la capacidad hidráulica para manejar todas las escorrentías de agua. Es decir, no se consideraron las tuberías necesarias para poder controlar todas las descargas de agua. Entonces, eso generó que se formara un hundimiento y al final hemos perdido los 4 carriles de la carretera. Ya la estamos interviniendo nosotros por medio de Fovial, estamos realizando las diferentes actividades para poder mejorar esta carretera y para de verdad esta vez garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, porque no puede ser que se hayan gastado millones de dólares en esta carretera y no se haya hecho una obra como tal.
Mientras tanto, hemos habilitado una vía alterna en el centro de Quezaltepeque para todas las personas que están transitando en esa vía. Estamos garantizando que se puedan movilizar de una manera ágil y segura. También hay otros sectores donde hemos identificado cárcavas, como por ejemplo en la Miramonte, también en el Distrito Italia también se han generado cárcavas, y entre otros sectores donde nosotros hemos llegado a impermeabilizar los taludes para evitar que la cárcava en estas lluvias sigan avanzando, que eso es principalmente lo que estamos realizando. También hemos tratado de garantizar el control de los flujos de agua porque de alguna manera están minando los taludes y eso genera también el avance de las cárcavas. Tenemos también 8 taludes que hemos identificado que tienen diferentes inconvenientes. Algunos están erosionados, otros han colapsado, 2 tenemos que han colapsado, y uno de ellos, por ejemplo, está sobre el puente de agua caliente en Soyapango. De hecho, tenemos inconvenientes en ese sector que justamente ese puente de agua caliente fue el que el FML... el lunes. Que ahí de hecho ahí estuvimos, presidente. Ese puente, el gobierno anterior dijo que lo iba a ampliar a 3 carriles y desde 2015 lo prometió. Pasó 2016, 2017, llegaron 2019 y a la fecha no hay puente. De hecho, cuando nosotros llegamos, lo único que habían contratado con $700,000 fue la construcción de 2 estribos nada más, sin el puente. Entonces, nosotros ya estamos trabajando también en un proyecto para poder realizar este proyecto y un proyecto de verdad integral, no como lo habían pensado en el pasado, porque querían hacer incluso un puente paralelo. Iban a tener un puente a 2 carriles por un lado y un puente a 1 carril por otro lado. Entonces, que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ya hemos impermeabilizado ese talud y luego de la lluvia vamos a realizar las diferentes obras de mitigación. Entonces, estamos realizando diferentes actividades. También hemos encontrado 7 puentes que han sido dañados y 2 puentes que han colapsado, presidente. Yo creo que va a tener una labor titánica después de esta lluvia, ministro. Hay que hacer un inventario completo, no solo de las obras emblemáticas como la carretera al Puerto de la Libertad o la carretera de los Chorros, o el puente de Aguascalientes, sino cantones, entradas a municipios, comunidades, cárcavas, taludes, muros de contención. Nuestro pueblo no puede seguir viviendo en esta vulnerabilidad. Yo sé que cayeron, como nos informó el ministro de Medio Ambiente, 800 milímetros, ¿es correcto, ministro? En algunos puntos, promedio nacional 500, presidente. 500 milímetros, gracias, ministro. 500 milímetros de agua de promedio, pero estoy seguro que en otros países cae esa cantidad de agua y no pasa lo que pasa acá, no se desmorona toda la red vial del país y se desmoronan las casas y caen a los ríos porque caigan 500 milímetros de agua. No debe ser así. Nuestro pueblo no puede vivir en esa vulnerabilidad y lo vemos en las colonias y residenciales buenas. A lo mucho han tenido problemas en el jardín o alguna gotera, pero no hemos visto casas que se hayan ido en la correntada. Es decir, aquí hay una clara desigualdad en la vulnerabilidad, en donde muchos vivimos en lugares totalmente seguros y hay gente que vive en una vulnerabilidad total en donde si se levanta el río se va a la casa. No podemos permitir que eso sea así y eso probablemente va a requerir de una labor titánica y recursos inmensos, pero no podemos pasar como 10 años y dejar al país igual de vulnerable. Es decir, tenemos que resolver ese tema y sé que París probablemente va a ser la tarea más difícil que va a tener. Eso es mucho más difícil que hacer un periférico, o hacer un viaducto, o hacer un bypass, o hacer una nueva carretera. Es mucho más, es algo que se va a ver menos y que va a ser una labor mucho más titánica, pero va a ser más importante porque estamos hablando de la vida y de la seguridad de nuestro pueblo.
Y eso vale mucho más que cualquier carretera o cualquier obra vial que también tiene que hacer y es importante que la haga para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país, pero nunca va a ser más importante que la vida de nuestro pueblo. Entonces es importante que el Ministerio de Obras Públicas tenga la misma visión, este Ministerio de Obras Públicas tenga la misma visión de este gobierno en donde se prioriza la vida humana por sobre todas las cosas y donde la desigualdad se reduzca y que no haya una desigualdad de vulnerabilidad. No puede ser que, ¿por qué toda la gente afectada es gente de escasos recursos? ¿Por qué? Si la lluvia ha caído en todo el país, es decir, las nubes no solo están en una zona, evidentemente es porque se han permitido construcciones donde no se debió haber permitido, evidentemente es porque no se han hecho las obras de mitigación en donde se debieron haber hecho, o porque se desviaron las aguas a donde tal vez en gobiernos anteriores importaba menos, pero para nosotros no, toda vida humana vale lo mismo. Entonces, en ese gran inventario que haga de los daños estructurales que tenemos como país, tenemos que hacer un estudio de esa desigualdad de vulnerabilidad y tenemos que resolverlo, porque no podemos dejarle de herencia al país la misma desigualdad y la misma vulnerabilidad en la que estamos ahora. Así haremos, presidente. Gracias, ministro. Ministra Michelle, ¿cuántas viviendas están dañadas? Yo he visto al principio en la primera conferencia de prensa que tuvimos en la Comunidad Nueva Israel, hablábamos de 200, 300 viviendas, luego hablábamos de 500, luego hablábamos de 1000, luego hablaban de 2000, creo que el número ya se nos fue ya muy para arriba. ¿Cuántas viviendas están dañadas? Sí, señor presidente, buenas noches. Fíjese que lo que nosotros estamos haciendo es que luego de que nos reportan una comunidad, como cuando fuimos con usted a las 2 comunidades que hemos ido, el ejemplo de la Nueva Israel, al principio teníamos 50 viviendas destruidas completamente, llegamos al número de 59 viviendas totalmente destruidas, 73 con daños menores, otras con riesgo inhabitable 163, con daños de reparaciones de techos, paredes y que siempre sobre zonas de riesgo, otras 54. Entonces, este censo lo estamos sacando al día siguiente que nos reportan una comunidad. En el caso de la Nueva Israel, estamos seguros que son 231 familias que debemos reasentar, porque tienen daños grandes y que si siguen viviendo ahí van a volver a estar en esas condiciones. Lo mismo en la comunidad de Aguascalientes que fuimos a visitar con usted, la familia Zamora que estuvimos con ellos, ya se les visitó, ya se les está dando las opciones de vivienda. En ese caso, las 65 viviendas son pérdida total. Los desastres se deben a que han sido construidas en el cauce del río Salhuate. No se respetó la distancia para la zona de protección, o sea que aquí no había controles ni ningún plan de urbanización, absolutamente nada. La gente llegaba y también por sus escasos recursos se va a instalar a donde se puede instalar, arriesgando sus vías a la orilla de un río. Sin respetar ninguna zona de retiro, ni la zona de protección, que es un rango promedio de 30 a 50 metros que se tiene que tener en una zona a la orilla de un río o un riesgo. Eso no se ha respetado. Nosotros vemos las casas pegaditas a los ríos. Es que la misma necesidad ha hecho que nuestra gente se vaya a instalar a zonas de alto riesgo, pero lo más peligroso y lo más lamentable es que no ha habido una entidad que llegue a decirles, momentito, aquí no se puede estar. Y peor aún, no ha habido soluciones para ello. Y darle una solución, porque simplemente decirle no puede. O sea, no ha habido ninguna de las dos partes. Entonces, no solo se le ha tenido soluciones para las familias de escasos recursos, soluciones habitables de viviendas dignas para esta gente, sino que se les ha permitido irse a instalar a zonas en las que arriesgan a toda su familia. Y eso es lo que nosotros vamos a evitar. Estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Obras Públicas, con ANDA, con Tejido Social, con Protección Civil. Cuando nos reportan una comunidad dañada, pues van nuestros equipos técnicos y sociales. Ministra, ahí hay 2 temas. Está el tema de las casas que están en vulnerabilidad, que tenemos que resolver en lo más rápido posible, y está el tema de las casas que están ya dañadas o que ya se perdieron o que ya se las llevó el río. Así es. O que ya se desmoronaron. Así es.
tenemos un reporte de cuántas casas hay dañadas. Sabemos que es dinámico, que va a ir cambiando, pero al momento... Al momento, el día de hoy, tenemos un reporte de 365 viviendas completamente dañadas, destruidas, que esas familias no pueden regresar ahí. ¿Y las Obviamente esto está cambiando ¿Y las constantemente. Y las demás, tenemos un aproximado de 1.200 viviendas que tienen diferentes daños y este número está cambiando constantemente. Pero hay 1.200 ahorita que están dañadas y 300... 65 de pérdida total. Pérdida total. Ajá. Ministro, me dicen que el Monumento de la Transparencia es un parque. Yo pensé que era la señora Azul. Es la señora Azul la que hay que... Pero eso después del inventario y de resolver el problema. La señora Azul es la que hay que desmantelar, no el parque. Así haremos. Ministro Laví, el hecho que tengamos esta emergencia urgente no nos quita que tenemos la otra emergencia importante, que es el tema del COVID-19. ¿Cómo estamos en eso? La red de hospitales, vi que ya se inauguró la nueva área en el Hospital Rosales, que se remodeló el área del Hospital Rosales. Bueno, era un cambio muy significativo. Sí, definitivamente, presidente, el sistema de salud se está desarrollando y se está desarrollando en plena emergencia no solo sanitaria, sino que en una emergencia, en el caso de la tormenta Amanda, y pues todo esto ha sido una labor titánica, una labor que se está realizando por un trabajo articulado por diferentes instituciones. El Ministerio de Salud da los lineamientos, el apoyo, el Ministerio de Obras Públicas nos está ayudando con todo este trabajo por parte de la adecuación, y no solo es una adecuación, sino que viene siendo la creación de infraestructura, también el funcionamiento de áreas que nunca se habían tenido en el sistema de salud, como es el caso de las unidades de cuidados intensivos a la cual usted comenta, presidente. El día de ahora se inauguraron 21 unidades de cuidados intensivos en el Hospital Rosales, en un área totalmente diferente. Son las que, perdón, ministro, que me interrumpí, son las que el embajador de Estados Unidos nos hizo la entrega de los ventiladores mecánicos. Correcto, presidente. Bueno, nos dieron 250, pero 21 se llevaron ahí a esa unidad del Hospital Rosales. Sí, esa es una parte de la unidad. También tenemos dentro de esa área 26 camas de unidad de cuidados intermedios y asimismo 12 unidades para cuidados especiales. Esta es una unidad de cuidados intensivos bien diseñada para el manejo de la pandemia de coronavirus, y también va a ser una unidad de cuidados intensivos que va a servir para el sistema de salud. Esto está totalmente aparte del Hospital Rosales y va a sumar a las unidades de cuidados intensivos que ya el Hospital Rosales tenía. En ese sentido, tiene todo el equipo, en ese sentido, tiene todo el diseño de flujos que son unidireccionales, en los cuales hay sitios donde el personal de salud se quita un traje de bioseguridad nivel 2, se pone un traje de bioseguridad nivel 3, entra al área de atención, en el cual se cuenta con todos los equipos. También hay telemedicina. Exacto, tenemos cámaras de videovigilancia para garantizar esa telemedicina, el hecho de que el personal de salud no tenga que exponerse innecesariamente. Podemos hacer acercamientos de los monitores, los parámetros, los signos vitales, la curva de oxigenación, y en ese sentido esa tecnología nos da la capacidad de poder tener una intervención mucho más adecuada para la población salvadoreña, y es increíble poder ver de primera mano, y ante la experiencia que he tenido yo en el sistema de salud cuando me formé, que habían deficiencias en las cuales ni siquiera teníamos un monitor cardíaco, y si existía el monitor, no tenía ni siquiera los cables con los que se conectan estas guías. Creo que toda la población salvadoreña, al visitar una unidad, un hospital, se ha dado cuenta que ni siquiera existen los aparatos, y si están no funcionan, y en ese sentido poder tener la oportunidad de ver que el sistema se está desarrollando, y no solo una adecuación ni un maquillaje, sino que una obra que definitivamente cumple con estándares de primer mundo, es una satisfacción, y creo yo que ante la posibilidad de hacer esto en plena emergencia, lo que los salvadoreños, a través de la gestión que usted está teniendo, presidente, puede llegar a ser increíble. En ese sentido, yo quisiera pedirle, presidente, que me permita mostrarle unas fotos de cómo ha sido el antes y el después de las diferentes áreas hospitalarias, para que los salvadoreños conozcan
que probablemente el lugar donde alguna vez recibieron una atención hospitalaria ya no es la misma. Aquí. Estas son imágenes del área específicamente que se ha remodelado, se ha adecuado, en el cual ustedes pueden ver que plenamente no cumple. Eso no está remodelado, eso No, es como era antes. Ese es el antes, donde plenamente Sí, no se cuenta con ninguna medida sanitaria. Ese es el no- Hospital Rosales. Ese es el Hospital Rosales. Estas eran las infraestructuras anteriores, todo hacinado, no había un orden. Definitivamente esto no es limpio, no cumple con los criterios de área hospitalaria, no tiene curvas sanitarias, aires deteriorados, sin filtros, aires acondicionados convencionales. Usted puede ver Pero es insalubridad, o sea, no solo lo estético, es insalubridad de los techos, de las paredes, de los pisos, de los baños. La gente se moría de la insalubridad en el hospital entonces. Por eso la Red Nacional de Hospitales tiene altas tasas de infecciones nosocomiales, porque precisamente no existe el mantenimiento ni la salubridad. La climatización de las áreas definitivamente está sin filtros EPA, que son los filtros que garantizan disminución de enfermedades. Entonces, en ese sentido... Ministro, el Hospital Rosales fue fundado en 1950, hace Por eso. mucho. Pasaron cuántos años sin hacerle nada. Es increíble, presidente, que la salud de los salvadoreños nunca se haya tomado en cuenta. Pero el 80%, 90% de los salvadoreños utilizan los servicios públicos, el seguro social, y no les importó nunca. Así es, presidente. Esto es el acumulado de años de no preocuparse por el sistema de salud, de años de dejar sin el sistema de salud sin apoyo, sin el equipo necesario. Todo esto... No, la gran ventaja de esto es que la población sabe que lo que estamos mostrando es real, porque muchísima de la población utiliza estos hospitales. De hecho, el Hospital Rosales es el hospital de referencia del país. Sí, presidente, es el hospital que todo el gremio médico sabe que ante la necesidad de la atención más especializada se acude al Rosales. Todos los salvadoreños en más de alguna Ahí se atiende el ocasión. cáncer, ahí se atiende, bueno, ahora se va a atender COVID, ahí se atienden cardiopatías, insuficiencia renal. Bueno, la gente viene del interior del país a atenderse a este hospital que usted nos acaba de mostrar. Y estas son, presidente, permítame mostrarle el trabajo articulado de todo este gabinete, un área hospitalaria totalmente diferente que Ese es un cumple hospital de verdad. con lo necesario. Estamos hablando de áreas que están climatizadas, con los filtros, con esclusas, con rutas de flujo unidireccionales, con equipos nuevos, con equipos que van a garantizar que cada unidad tenga lo necesario, no que tenemos 10 unidades de cuidados intensivos y un aspirador para esas 10 unidades, sino que cada unidad tiene su equipo indispensable en el cual no solo puede dar la atención a COVID, sino que en algún momento esto va a llegar a servir para fortalecer la atención del Hospital Rosales. Tenemos también las cámaras de videovigilancia, con lo cual el sistema de salud está dando un paso que nunca se había tenido y con lo cual se va a avanzar mucho con tecnología, sobre todo con el apoyo y el trabajo articulado. Estamos de la mano con innovación que nos está apoyando para hacer realidad todo este sueño que el sistema de salud tiene, llegar a unificarnos y llegar a organizarnos con el expediente de alguna manera electrónico y poder brindar la atención en salud de primer nivel. Ministro Nelson, ministro de Hacienda, nosotros, junto con el ministro de Alaví y con el ministro Romeo Herrera de Obras Públicas, tenemos un plan que se ha estado haciendo, comisionada, para dejar un legado de que todos los hospitales del país, todos queden así como acabamos de ver el Hospital Rosales, esa parte del Hospital Rosales. Todo tiene que quedar así. Y no solo todo el Rosales, sino el San Juan de Dios, el Sacamil, el San Rafael, todo. Es decir, que los 30 hospitales, son 30, ¿no? 30. Sí, son 30. Los 30 hospitales de la Red Nacional Pública de Salud estén como acabamos de ver el área, ¿no? Así. Y eso va a requerir recursos. Ya estamos trabajando en una operación, presidente, para poder alcanzar a cubrir toda la red hospitalaria. En los próximos días usted dará el anuncio una vez que termine, digamos, esta etapa de crisis. Le vamos a presentar a la población salvadoreña un paquete en materia de salud pública.
Sí, porque necesitamos que la gente, el salvadoreño que no tiene dinero para pagar una salud privada, vaya y encuentre un hospital así, como el que nos acaba de mostrar el ministro. Presidente, nos entregaron un hospital Saldaña sumamente deteriorado, un hospital que daba atención para enfermedades infectocontagiosas. Ese es el Saldaña. Como lo es, correcto, presidente, como lo es la tuberculosis en el territorio. Ustedes pueden ver áreas totalmente ¿Qué destruidas. es eso? Esas son las áreas de espera de los pacientes, las cuales no cumplen ningún criterio, ninguna Pero ¿y cómo no está condición. presa toda esta gente? Esas son las series de ¿Cómo pueden dejar dificultades. eso así? Manejaron los mismos presupuestos que manejamos nosotros. No tenían crisis económica como tuvimos nosotros, tuvieron una década. ¿Cómo podemos dejar eso así? Es que la gente me dice, presidente, no se enoje cuando hable, pero ¿cómo no se ve enojar uno cuando uno ve eso? Es que si uno no le causa indignación, no tiene sentimientos.